Ahora, ¿qué afecta la resistencia de aislamiento? ¿Qué afecta el aislamiento en los equipos eléctricos? Aquí tenemos que hablar de dos cosas, ¿no? Hablamos del aislamiento pensando en la prueba de resistencia de aislamiento, o sea, cuáles son esos factores que nos afectan cuando hacemos la prueba de resistencia de aislamiento, pero también cuáles son esos factores que en el funcionamiento normal eh, producen afectación en el aislamiento. Lo vemos desde esos dos puntos de vista. ¿Cuáles son esos factores? ¿Qué afecta la resistencia de aislamiento? El primero, por supuesto, la suciedad. La contaminación que hay en el ambiente, la contaminación que hay en el equipo. Todo esto, toda esta contaminación que se produce, bueno, de las fábricas o de la vida cotidiana, todo ese polvo se va acumulando aquí sobre el aislante y cuando existen grietas, hendiduras, algunas partes de acceso a los equipos, entonces toda esa contaminación ingresa al equipo eléctrico y contamina el aislante. Pensemos, por ejemplo, en un transformador, ¿no? Donde tiene algún acceso para el aceite o la parte interna del transformador, por ejemplo, que tenga fuga, ¿no? Una boquilla del transformador que tenga, bueno, alguna fisura, ¿no? Vamos que por aquí en este nivel, bueno, se está derramando el aceite o hay acceso al ambiente, al aire. Bueno, por aquí van a salir gases, pero también van a entrar gases, ¿no? Dependiendo de la presión que tengamos dentro del equipo. Y esos gases, bueno, puede haber de todo, ¿no? Entrar humedad, por ejemplo, ¿no? Gases combustibles, ¿no? Entonces todo eso va contaminando lo que es el aislante dentro del transformador o de cualquier equipo, de los interruptores, un tablero, por ejemplo, un tablero que tenga aberturas y que no tenga filtros y en ese tablero se van metiendo siempre los contaminantes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una acería. En una acería tenemos partículas de polvo metálico y esas partículas se van pegando, incrustando en los aisladores, ¿no? O en una empresa que haga cemento, ¿no? Son ambientes muy contaminados que van ensuciando todo el aislamiento de los equipos eléctricos. Entonces, suciedad es uno de los factores principales y uno de los factores que tenemos que controlar. ¿Cómo lo vamos a controlar? Ahorita lo vemos. Otro de los factores es la humedad. El agua pura, hablamos de H2O, es aislante eléctrico, no conduce electricidad. Pero el agua normalmente está asociada a minerales, tiene otros componentes, normalmente no es pura. Entonces, esos otros componentes son los que nos van a producir la conducción eléctrica. Imaginemos que llueve o hay rocío y toda esa humedad se acumula también en los equipos eléctricos, se combina con los niveles de suciedad, el polvo, ¿sí? Entonces lo que va a suceder es que la electricidad va a circular más fácilmente a través de ese elemento de lodo que se forma, ¿verdad? Por el agua y el sucio, y eso hace que la corriente fluya y se vaya a tierra. ¿Produciendo qué? Bueno, fallas en los equipos, calentamiento, de pronto si no hay un buen sistema de puesta a tierra, nos da corriente, ¿verdad? Las personas que pudieran tocar ese equipo, produciendo, bueno, fallas en general, pérdidas técnicas, porque energía que se está perdiendo, que no la estamos aprovechando de ninguna manera. Entonces, la humedad también es un factor importante que debemos controlar, que afecta el aislamiento y que afecta las pruebas de resistencia de aislamiento. Otro de los factores es la inducción electromagnética. Cuando tenemos equipos, por ejemplo, imaginemos que aquí tenemos un transformador
¿sí? Transformador y tenemos un gran transformador y resulta que arriba de esta línea, de este transformador pasa una línea de alta tensión. Pues lo que sucede es que siempre va a haber inducción. ¿Sí? La corriente alterna, esa variación genera un campo magnético, esa variación del campo magnético va a inducir tensión sobre las partes metálicas y va a ordenar las moléculas del aislante de cierta forma. Entonces eso nos afecta la prueba de resistencia de aislamiento. Otro de los factores son las cargas eléctricas previas. Si tenemos un equipo que está energizado y ese equipo lo desenergizamos para hacer las pruebas de resistencia de aislamiento, los átomos, las cargas, las moléculas, los electrones, protones quedan ordenados en el aislamiento de cierta forma. Entonces, cuando aplicamos la prueba de resistencia de aislamiento, recordemos la corriente de carga capacitiva, ¿qué pasa? Esas moléculas se tienen que ordenar de acuerdo a la tensión DC que estamos aplicando y, por supuesto, si ya tiene cargas previas, entonces va a afectar el amperaje o la cantidad de corriente que pueda circular. Eso nos afecta la prueba de resistencia de aislamiento también. ¿Cómo lo controlamos? También lo vamos a ver en unos minutitos. Muy bien, ¿y qué de la temperatura? Siempre hablamos de la temperatura, que la temperatura afecta a los equipos eléctricos, afecta el aislante, afecta la conductividad de los materiales, pero ¿cómo afecta la temperatura? Para poder analizar este punto, repasemos un poco sobre las propiedades de los materiales. Veamos, por ejemplo, los materiales metálicos, ¿no? Que son conductores de electricidad. Utilizamos metales para conducir electricidad. Dice que los electrones pueden moverse libremente bajo la acción de un campo eléctrico, pero al aumentar la temperatura disminuye levemente su conductividad. Por ejemplo, el cobre, el aluminio, ¿no? Son conductores de electricidad, pero si a ese cobre, ese aluminio lo calientas mucho, en la propiedad del material, o una de las propiedades de lo que ocurre con el aumento de la temperatura es que disminuye su capacidad de conducir electricidad. Esto pasa en los metales. Pero en los semiconductores y en los aislantes ocurre algo diferente. Hablemos de los aislantes, por ejemplo, es un enlace iónico, los electrones están fuertemente ligados a los átomos y no pueden moverse en el sólido. Por tanto, no conducen electricidad. Esto es la condición normal del aislante. ¿Qué pasa cuando aumentamos la temperatura de un aislante? Aumenta levemente su conductividad. Vemos que en los aislantes ocurre lo opuesto, lo contrario a lo que ocurre en los metales. En los aislantes, cuando aumentamos la temperatura, entonces aumenta levemente su conductividad. Permite más fácilmente el paso de la corriente a través de él. Entonces, la temperatura, los aumentos de temperatura, son enemigos de los aislantes. ¿Ok? Ahora, dice la norma, la IEEE, el estándar 62, que es muy importante conocer la temperatura del sistema de aislamiento al realizar pruebas de resistencia de aislamiento. Conocer la temperatura del aislamiento. ¿Ok? Muchas veces cuando hacemos las pruebas de resistencia de aislamiento vemos que algunos operadores se confunden y utilizan la temperatura del ambiente. Tenemos que utilizar la prueba de resistencia del aislamiento. La resistencia del aislamiento es muy sensible a la temperatura del aislamiento y varía inversamente con la temperatura. Es decir, si sube la temperatura, baja la resistencia. En algunos sistemas de aislamiento, un aumento de 10 grados centígrados hará que la resistencia de aislamiento caiga aproximadamente a la mitad.
Las mediciones de resistencia de aislamiento generalmente se corrigen a una temperatura estándar de 20 grados centígrados, utilizando nomógrafos o tablas que se hayan elaborado al efecto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en unos minutos que para controlar esta variable de temperatura, hacemos lo que nos dice aquí. Corregimos las mediciones que hacemos, las corregimos generalmente a 20 grados centígrados. ¿Cómo las corregimos? Utilizando unas tablas. Lo vamos a ver en unos minutitos. Bien, una vez que hemos realizado lo que es las mediciones de resistencia de aislamiento, el equipo de medición lo que hace es inyectar un voltaje. Ese voltaje hace que circule una corriente que va a ser variable dependiendo del tipo de aislamiento. Y con estas dos variables, a través de la escala del equipo, nos da lo que es la resistencia. ¿Sí? Y bueno, ya sabemos que la temperatura es enemiga del aislamiento. Mayor temperatura disminuye el aislamiento. Mayor temperatura aumenta la conductividad, aumenta la corriente, entonces disminuye la resistencia. ¿Ok? Entonces, en resumen, tenemos que los factores que afectan al aislamiento es la suciedad que tenemos acá en el ambiente, la humedad, también afecta, aquí tenemos la humedad, la inducción electromagnética, líneas de alta tensión que puedan estar en el pasar sobre los equipos, muy cerca de los equipos, las cargas eléctricas previas, equipos que tengamos cargados, energizados. Cuando los desenergizamos, ya sabemos que quedan, de alguna manera queda cargado el equipo con electricidad estática. Y la temperatura. Altas temperaturas en el ambiente va a afectar también el aislamiento. ¿Ok? ¿Cómo controlamos esto? Tenemos 5 factores que controlar para garantizar un buen aislamiento y también para realizar las pruebas de resistencia de aislamiento. ¿Por qué? Si nosotros hoy, en el 2022, hacemos la prueba de resistencia de aislamiento bajo ciertas condiciones, controladas o no de estas variables, nos va a dar un valor de resistencia. El año que viene, 2023, volvemos a hacer la prueba, pero bajo otras condiciones. Entonces, estas otras condiciones me va a dar otro valor de resistencia. Aun cuando la integridad del aislamiento sea el mismo, si yo varío las condiciones que afectan mi prueba, si son diferentes estas condiciones, voy a tener valores de resistencia diferentes, aun cuando la integridad del aislamiento sea la misma. ¿Ok? Entonces, si no controlo estas variables, entonces voy a tener valores de resistencia diferentes y no los voy a poder comparar, no voy a poder decir si esto se mantiene igual al año pasado. ¿Ok? Entonces necesito controlar estas variables. ¿Cómo las controlamos? Bueno, hablemos primero de suciedad, contaminación. ¿Cómo controlamos la suciedad? Pues en el ambiente tal vez no podemos nosotros limpiar el ambiente, pero sí podemos limpiar los aisladores, limpiar aisladores y seguir limpiando aisladores. Tenemos que limpiar boquillas, limpiar de los transformadores, limpiar los apartarrayos de línea de transformadores, limpiar el aislante de los TC, de los TP, en la subestación, de limpiar las boquillas de los interruptores, limpiar las barras en los tableros, limpiar los cables. Limpiando y limpiando y limpiando, podemos controlar los niveles de sucio que hay en los equipos eléctricos. Y la verdad es que la limpieza es la vida de los equipos, pero también es la oportunidad para que el ojo experto vea a detalle las condiciones del equipo. Esta persona que está aquí, por ejemplo, y está limpiando ese aislador, está de muy cerca viendo si este
aislador tiene alguna grieta, si está partido, si tiene partículas de polvo metálico incrustadas. Esta persona que está aquí puede ver al detalle las condiciones de integridad de ese aislante. Si un supervisor llega y se para por acá, ¿verdad? Aquí llega un supervisor y quiere ver las condiciones de este aislante, seguramente no va a tener la misma oportunidad de detectar fallas en los equipos que sí la tiene esta persona que está limpiando. Entonces, la limpieza es fundamental para la inspección y para la vida en general de los equipos eléctricos. Bien, una vez que limpiamos, wow, se ve hasta más limpia la lámina. Una vez que limpiamos, vamos a controlar niveles de humedad. La humedad, igualmente, no podemos evitar que llueva, no podemos evitar que exista rocío sobre los equipos eléctricos. Los equipos eléctricos, de acuerdo a su diseño, deben estar en la capacidad de trabajar bajo condiciones extremas de humedad. Por supuesto, no vamos a colocar un tablero que está diseñado para estar bajo techo, no lo vamos a colocar al aire libre, porque cuando llueva se va a filtrar el agua, pero los equipos que están diseñados para trabajar en intemperie seguramente pueden soportar niveles de lluvia o de humedad extrema. Pero ¿qué de la resistencia de aislamiento cuando hacemos la prueba? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo controlamos eso? Bueno, lo que tenemos que vigilar o estar muy pendiente es del punto de rocío. El punto de rocío viene dado por la temperatura a la que el vapor de la humedad en el aire se condensa como líquido. Lógicamente, el punto de rocío no depende solamente de la temperatura, depende de la humedad en el ambiente, depende de la presión en la que estamos. No es lo mismo el punto de rocío a nivel del mar al punto del rocío a 2000 pies sobre el nivel del mar, ¿no? Son diferentes las variables, los valores que debemos considerar. Pero en México usamos como referencia lo que nos marca la norma de referencia de Comisión Federal, el SON 3531. El SON nos dice que cuando tengas una humedad mayor al 75%, no hagas pruebas eléctricas, por seguridad del personal y también por la condición que te va a dar sobre el aislamiento. Mayor a este porcentaje de humedad, lo que va a pasar es que se va a condensar el vapor de agua que hay en el ambiente y va a empezar a meterse en las grietas del equipo, ¿sí? Y en esas grietas va a haber agua y seguramente entonces nos va a afectar la prueba de resistencia de aislamiento. Entonces utilizamos el termohigrómetro, donde nos dice, mira, tenemos un valor de 40% de humedad, podemos hacer la prueba de acuerdo a lo que nos marca SON. ¿Por qué utilizamos esta norma de referencia? Porque las normas en general, y más aún las internacionales, dicen evita el punto de rocío. Y ya el punto de rocío va a ser diferente en cada lugar, en cada parte del mundo, ¿no? Entonces utilizamos la DCFE, que es más local, México, y nos dice, bueno, al 75% o menos puedes hacer pruebas, ¿sí? Entonces, de esta manera controlamos también lo que es la humedad y hablemos ahora de la inducción electromagnética. Líneas que están muy cerca y que inducen tensión sobre equipos eléctricos. Nos dice, bueno, podemos utilizar una jaula Faraday, ¿sí? Una jaula donde estén los equipos ahí encerrados y cuando hay inducción, toda esa inducción, esa energía, ¿verdad?, que viaja en el ambiente, se drena a través de esas partes metálicas de esa jaula, se drena a tierra. Es similar a lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay descargas atmosféricas, ¿no? Cuando hay un rayo aquí, cae un rayo, hay una inducción sobre los cables de guarda
de las líneas o las torres de transmisión, ¿sí? Y toda esa energía que se induce, lo que hace es que va al sistema de puesta a tierra de las instalaciones o en los grandes edificios, ¿no? Aquí seguramente en este edificio tenemos un pararrayo y cuando caen los rayos se induce una tensión sobre este pararrayo y toda esa energía se va a tierra. ¿Qué pasa si no se va a tierra? Bueno, se energiza el edificio y las personas que están ahí seguramente pueden sufrir consecuencias y los equipos y todo. Entonces es similar cuando hablamos de las aulas Faraday. Para los equipos eléctricos, la inducción electromagnética y la prueba de resistencia de aislamiento. Muy bien, ya hemos controlado entonces 3 de nuestras variables. Hablemos entonces de las cargas eléctricas previas. ¿Qué pasa cuando tenemos cargas eléctricas previas en los equipos? Un equipo que está energizado y lo desenergizamos y empezamos a hacer pruebas. Bien, cuando desenergizamos sistemas eléctricos, tal vez ustedes pueden recordar que las normas nos marcan que tenemos que conectar un cable a puesta a tierra, ¿sí? Y ese cable desnudo, utilizando equipos de protección personal, la pértiga, ese cable desnudo lo pegamos a los conductores eléctricos. Y normalmente escuchamos, cuando lo pegamos con el equipo desenergizado, cuando pegamos ese cable, normalmente escuchamos un chasquido, incluso se puede ver una chispa, un arco eléctrico que se produce, y lo que hacemos es descargar el conductor. Las cargas que quedan almacenadas en el conductor eléctrico se descargan a tierra. En los aislantes ocurre algo similar, ¿sí? Así como en las barras, en los metales, quedan cargas, en los aislantes también quedan cargados. Solo que, precisamente por ser aislantes, la conducción de la electricidad no es tan rápida. Entonces, estos aislantes que están puestos a tierra y quedan cargados al momento de desenergizar el equipo, esa energía igualmente fluye a tierra, pero fluye a tierra lentamente. No es de manera instantánea como lo vemos en los conductores eléctricos, sino que va fluyendo a tierra, pero muy lentamente. Entonces, recomendamos que cuando desenergicen los equipos para hacer las pruebas a ese equipo, el equipo permanezca conectado a tierra al menos un espacio de 10 minutos. ¿Sí? Nos dice la norma que cuando aplicamos la prueba de resistencia y de aislamiento, terminamos la prueba, el equipo debe permanecer conectado a tierra al menos un tiempo igual o mayor a 4 veces el tiempo en el que se aplicó la prueba. Si estamos hablando de 10 minutos, bueno, deberíamos permanecer el equipo conectado a tierra antes de energizarlo por un espacio de 40 minutos, ¿no? Bueno, un tiempo bastante alto, ¿no? Sobre todo si tenemos que hacer otras pruebas. Pero aquí hablamos de cuando el equipo está energizado, funcionando normalmente, y lo desenergizamos para hacer pruebas. Aquí tenemos que dejar el equipo conectado a tierra por espacio de al menos 10 minutos. ¿Okay? De esta manera, la carga que pueda quedar sobre los aislantes va a drenar a tierra lentamente y vamos nosotros a poder hacer las pruebas de resistencia de aislamiento. Bien, también tenemos que controlar lo que son los niveles de temperatura. Decíamos que la temperatura afecta de manera negativa a los aislantes porque a mayor temperatura, mayor conductividad eléctrica y disminuye la resistencia del aislamiento. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Cuando vamos a hacer pruebas, tenemos que verificar a qué temperatura está este aislante, ¿sí? Y
realizamos la prueba. Una vez que realizamos la prueba, ese valor de resistencia que obtenemos lo podemos corregir a través de unas tablas que, bueno, ya están diseñadas para eso, ¿sí? Normalmente se corrigen a 20 grados centígrados. Entonces vemos acá, por ejemplo, que para un transformador cuya temperatura del aislante es 20 grados centígrados, la corrección es 1, es decir, no corregimos nada. Pero si realizo la prueba y la temperatura del aislante es de 40 grados centígrados, hay una constante para corregir ese resultado de 3.95. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar esa constante 3.95 por el resultado que nos dio de resistencia, la resistencia medida, ¿sí? La resistencia que medimos, ¿sí? Vamos a multiplicarla por esa constante de 3.95 porque la temperatura es a 40 grados centígrados y eso nos va a dar un valor de resistencia, en este caso corregido, ¿sí? Este valor de resistencia es el que vamos a poder nosotros determinar como un valor bueno, ¿no? Un valor que está acorde a lo que nos marcan las normas y es un valor que podemos comparar año tras año, ¿sí? Porque ya hemos controlado nuestra variable de temperatura en los equipos eléctricos, ¿ok? Esto pasa en los transformadores, también en los cables, ¿sí? Pero hay otros elementos, como por ejemplo interruptores, apartarrayos, boquillas, pasamuros, que no existe una temperatura base, ya que la resistencia con respecto a la temperatura es muy estable. Entonces, en realidad, para estos equipos no haría falta o no hace falta hacer esas correcciones, aislantes sólidos, ¿sí? Pero cuando se trata de transformadores, sobre todo, sí hay que hacer la corrección. Muy bien, entonces, de esa manera, tenemos que, hemos corregido todos los factores que nos afectan el aislamiento de los equipos eléctricos y por ende las pruebas de resistencia de aislamiento. La suciedad o contaminación la controlamos con la limpieza. Con respecto a la humedad, evito hacer pruebas eléctricas cuando la humedad sea mayor al 75%, al menos acá en México, ¿no? Utilizando como referencia la norma de Comisión Federal. La inducción electromagnética con una jaula Faraday, las cargas eléctricas previas, dejando conectado a tierra el equipo a medir por al menos 10 minutos, y la temperatura aplicando factores de corrección dependiendo del equipo.